Buenas tardes, colegas que siguen el curso de metafísica a través de YouTube. Empezamos con otra sesión de este curso de metafísica 1. El día de hoy dedicado al autor favorito de nuestra querida facultad, Nietzsche, ¿no? Entonces veremos, el día de hoy hablaremos un poco de la biografía de Nietzsche, de el contexto de su obra y de un par de textos de Nietzsche, ¿no? Vamos a hablar de Nacimiento de la Tragedia, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, y comentaremos algunos fragmentos de Más allá del bien y del mal, ¿no? Será el tema del día de hoy. Antes de empezar, les comento que ya está en el grupo, ¿no? Las especificaciones del trabajo final. Si no me falla la memoria, la fecha límite a la que se los podría aceptar es el 25 de febrero. O sea, tienen todavía más de un mes para hacer su trabajo final. Y ya está, bueno, ¿no? La rúbrica, etcétera, y todo lo que necesitan saber. Cualquier pregunta, comentario, queja, lo que sea, háganmelo llegar a mi correo, al grupo. Y ya, ¿no? Pues está. Trabajo final 25 de febrero, fecha límite. Si lo entregan antes, ya saben, me dan un chance de que lo lea y se lo regrese para que puedan corregir cualquier problema en su trabajo y pues mejorar su calificación, que finalmente es uno de los propósitos, sin duda, de estos cursos, ¿no? Acreditar la materia y cumplir el requisito burocrático. Entonces ahí está. Y ya, ¿no? Entramos de lleno con Nietzsche, ¿no? Dice Nietzsche, en Más allá del bien y del mal, como veremos, ¿no? Nietzsche expresa que en el fondo toda filosofía, todo planteamiento filosófico no es más que una autobiografía velada del autor que lo plantea, ¿no? O sea, pensará Nietzsche que en el fondo, detrás de la desinteresada búsqueda por la verdad, que la filosofía ha abanderado durante milenios, lo que existe es un deseo de una forma de vida de imponerse como absoluta, ¿no? Entonces, cuando un filósofo descubre que tal cosa es la justicia, realmente está elevando al grado de valor universal la forma en la que él vive, ¿no? Entonces, cuando los estoicos dijeron vive según la physis, piensa Nietzsche, lo que realmente decían es vive según lo que los estoicos decimos, vive como los estoicos vivimos, ¿no? En ese sentido, piensa Nietzsche que la filosofía, más que una búsqueda desinteresada de la verdad, es de hecho autobiografía, ¿no? Es la expresión de los instintos y las pulsiones más oscuras de el autor, ¿no? Y si de alguien es cierto esto, es de Nietzsche, ¿no? Entonces, leemos en su obra una autobiografía velada, aunque, bueno, el propio Nietzsche va a hacer varios intentos de escribir una autobiografía, pero sería al final toda su obra una especie de autobiografía del propio Nietzsche, ¿no? Entonces, un lugar interesante para empezar es pues un poco un recuento biográfico de Nietzsche, ¿no? Servirá para entender varios de los móviles de este pensador, ¿no? Y aparte, pues de la historia de la recepción de su obra, que también es sobremanera interesante, y su contexto y el contexto de esta recepción. El recuento que veremos a continuación está basado en vamos a ver que seguía corriendo esto, perfecto. Está basado en el recuento que hace Herbert Frey en su obra En el nombre de Dionisos, ¿no? El primer capítulo es un recuento biográfico de Nietzsche, ¿no? Con algunos elementos de la conexión de estos momentos con su obra. Y bueno, de ahí este recuento, ¿no? Entonces, empezamos, ¿no? El joven Fritz, como le dice, se refiere en el ámbito de lo personal Frey a Nietzsche en este texto, nace el 15 de octubre de 1844, ¿no? Entonces, nace el joven Nietzsche en la parroquia de Rocken, en el campo germano, ¿no? Su padre, Friedrich, es el párroco de la región, de la región, de la región de Sajonia, y pareciera, es un personaje importante en la iglesia, en la iglesia protestante, y su madre
Su madre Francisca es todavía bastante joven, ¿no? Tiene 17 años, veremos cuando se casa con Carl Ludwig, el padre de Nietzsche. Y sin duda, bueno, será un factor en la crianza de Nietzsche, ¿no? Una madre joven. Pero bueno, ¿no? Nace Nietzsche, recibe Friedrich o Fritz su nombre de Federico el Grande, ¿no? Y de ahí toman el nombre para Nietzsche, para Fritz, y también de su abuelo, ¿no? Su abuelo era también párroco y crítico de la obra de Kant, ¿no? Entonces tenía ahí un gen filosófico que saltó al parecer una generación, ¿no? Pero bueno, ¿no? Empezando un poco hacia atrás, ¿no? La vida de Carl Ludwig, del padre de Nietzsche, ¿no? Su padre muere, el padre de Carl, o sea, el abuelo de Nietzsche, muere a los 12 años. Él crece en una casa matriarcal, ¿no? Dominada por la madre y las hermanas, al parecer. Y continúa la carrera eclesial del padre, académica y eclesial, ejerce como maestro particular. Y su intención siempre va a ser ir hacia la ciudad, ¿no? Ejercer como maestro particular y eventualmente tomar alguna posición eclesial o académica en la ciudad, en Prusia, pero nunca se logra esto y termina siendo designado en un cargo bastante importante en Rocken, pero un cargo que lo limita a ser el párroco del campo, ¿no? Entonces va a ser un párroco de una región de Sajonia rural, ¿no? Entonces sus sueños urbanos van a quedar rotos. Y otra cosa que va a compartir Carl Ludwig con su hijo va a ser una propensión a la depresión, ¿no? Entonces Carl Ludwig, al parecer, después de este designio como párroco de Rocken, va a venir arrastrando un proceso, una depresión crónica bastante severa, a ratos encontrando alivio, a ratos no, pero al parecer, bueno, justo en el momento en que nace Fritz, las cosas pintan bien en la casa, ¿no? Es el primer hijo, el primogénito de Carl Ludwig con su reciente esposa Francisca Ockler, ¿no? Todo pinta bien, es por un tiempo, como Frey lo describe, el joven príncipe de la parroquia de Rocken, ¿no? Es el hijo del párroco, es un personaje importante en la familia, todo va maravilloso, ¿no? Pero las cosas este idilio no puede durar por mucho tiempo, ¿no? Como mencioné, ¿no? Francisca, su madre, pasa de la niñez al matrimonio, sale de la casa de sus padres a casada con Carl Ludwig a los 17 años, es definitivamente menor que Carl Ludwig, ¿no? Nace al poco tiempo del nacimiento de Fritz, su hermana Elizabeth, también importante en la historia de Nietzsche, ¿no? Pero en 1848, esta incapacidad en otro intento de partir o de moverse hacia la ciudad de parte de Carl Ludwig fracasa, y en 1849 la enfermedad finalmente lo abruma, unas malestares, una salud delicada que también comparte con el hijo, ¿no? Termina cortando la vida de Carl Ludwig en 1849, ¿no? Curiosamente, cuando Nietzsche, pues échenle, tenía 5 años, ¿no? Entonces a los 5 años muere el padre Carl Ludwig de Nietzsche, ¿no? Y igual que pasó el caso, Carl Ludwig igualmente su propio padre lo pierde a los 12 años, entonces ambos pierden al padre jóvenes, ¿no? Entonces queda al cuidado de su madre Francisca, que decíamos ya, pues estaría en sus tempranos 20s, ¿no? Para este momento, que había pasado, como mencionamos, de la niñez al matrimonio, y sin otra solución, ¿no? Habiendo perdido evidentemente no solamente al esposo, sino a todo lo que implicaba el esposo, que incluía
pues la casa parroquial y demás, pues debe volver a los brazos de la familia, ¿no? Y entonces parte rumbo a Naumburg, ¿no? A vivir con la familia de Carl Ludwig, ¿no? Entonces, o sea, con la suegra, digamos, ¿no? En este tiempo, el famoso tiempo de la virtud de Naumburg, ¿no? Su madre va a crecer Fritz a partir de este momento en un contexto fundamentalmente matriarcal. Su madre va a ser una devota religiosa y tendrá muchas dificultades, sobre todo para afrontar el tema de la madurez y la sexualidad con el hijo, ¿no? Y otro tema también que va a evadir al pobre Fritz toda su vida va a ser el tema del cariño, ¿no? O sea, tendrá una educación dura, disciplina fuerte, protestante, pero la ternura y el cariño y la comprensión en particular a su desarrollo, paso de la infancia a la adolescencia, nunca lo va a encontrar en Naumburg, ¿no? Empieza a tener fricciones. A esta época le llama el propio Nietzsche la época de la virtud de Naumburg, ¿no? En la época del niño eterno, como se quería su madre verlo, y la incapacidad de comprender, pues, que el pequeño Fritz ya estaba empezando a dar sus primeros pasos hacia la adolescencia, y la madre, bueno, incapaz de aceptar esto, ¿no? Tienen fuertes fricciones en este tiempo y empieza el gran flagelo de la vida de Nietzsche, que es su salud, ¿no? Empieza a tener problemas de salud severos, ¿no? Su único alivio, al parecer, lo encuentra en Publes con su abuelo, ¿no? Durante vacaciones con el abuelo padre de Francisca. Encuentra cierta afinidad el joven Nietzsche, ¿no? El abuelo tenía una amplia biblioteca, particularmente de clásicos, griego y latín, ¿no? Y es ahí donde Nietzsche se enamora del mundo clásico, ¿no? Y encuentra un escape a este mundo tan difícil que vive en Naumburg, a esta familia protestante, matriarcal, disciplinaria, ¿no? Encuentra este alivio en este mundo clásico, ¿no? Que idealiza en los libros, también a sus problemas, evidentemente, de salud, en esta estudio de los libros. Al parecer, bueno, una colega tiene problemas técnicos. Te recomiendo igual, si está fallando mucho, puedes conectarte. O sea, a veces funciona cuando te sales y vuelves a entrar. Y si continúa el problema y de plano la ves muy perdida, pues la clase se está grabando, ¿no? Bueno, parece que ya se resolvió más bien, ¿no? En fin, entonces continúo, ¿no? Entonces, entra Nietzsche, ¿no? A estudiar a un colegio, ¿no? Al colegio de Pinder, donde empieza su interés por el mundo clásico, su interés por Goethe, su interés por la música, ¿no? Por Krug en particular, ¿no? Y empieza a perseguir esto que va a ser finalmente el móvil del resto de su vida, ¿no? Una vida dedicada al estudio, ¿no? Un escape en el estudio. Recibe una beca para estudiar en Forta. Enfoca sus estudios al mundo grecolatino, básicamente. Mientras su enfermedad avanza, ¿no? Para 1865 se matricula en Bonn para perseguir estudios en filología, ¿no? Siguiendo su pasión por los griegos que habrían empezado con aquellas vacaciones con el abuelo. Persigue el grado de filología. Conoce a Ritschl, se hace alumno de Ritschl y que está enfocado en el estudio de la teogonía de Siodo, ¿no? Entonces, por ahí vemos esta conexión con el mundo griego arcaico, ¿no? En 1868 tiende las primeras relaciones con Wagner. Wagner ya era un compositor reconocido, un entusiasta de la cultura griega también, y aparte los va a unir otro interés importante, que va a ser la obra de Schopenhauer, ¿no? Ambos van a ser admiradores de la obra de Schopenhauer, y esto los va a conectar, ¿no? Tiene para este momento Wagner el proyecto del Festival de Bayreuth, ¿no? De este montaje audiovisual con su obra musical, que iría acompañado de un
montaje teatral y bueno, todo un acontecimiento multimedia, diríamos hoy en día, ¿no? Con una temática de las tradiciones arcaicas griegas y germanas, ¿no? Entonces, entran en contacto el Wagner con el joven Nietzsche. Nietzsche en este momento estudiante de filología y estrechan una buena amistad. Obviamente Wagner es bastante mayor que él, ya más reconocido, pero Wagner va a reconocer en Nietzsche a un espíritu afín, ¿no? Sobre todo, insisto, por su interés por el mundo griego, su gusto por la música y su gusto por Schopenhauer, ¿no? Y va a ser su aliado de alguna forma en este periodo, ¿no? En este año también Nietzsche va a acceder a una posición controvertida y esto es, va a empezar a ejercer como profesor de filología en Basilea a pesar de no haberse doctorado, ¿no? Para este momento Nietzsche tiene 24 años y ya está ejerciendo como profesor, ¿no? Entonces es claro que Nietzsche era parecía, ¿no? Cualquiera que lo hubiera conocido en el momento que le esperaba una carrera académica muy prometedora, ¿no? O sea, ya había dejado estos flagelos de la infancia y la adolescencia en la casa maternal y estaba empezando a brillar en el mundo académico y además era, digamos, de las huestes de Wagner, ¿no? Entonces, todo pintaba bien para el joven Nietzsche, ¿no? Obtiene el grado de doctorado y en 1872 lanza su primer gran obra, Nacimiento de la Tragedia, ¿no? El Nacimiento de la Tragedia. Entonces, Nacimiento de la Tragedia es una obra filológica de entrada, pero como veremos, una obra con un fuerte contenido filosófico. Casi podría entenderse como un intento de releer los libros 3 y 4 de Mundo, Voluntad y Representación, ¿no? En esta obra vemos el fuerte compromiso que tiene Nietzsche con Schopenhauer. Es una obra en la que se continúa en mucho los temas filosóficos de Schopenhauer, el tema de la voluntad, del velo de Maya, del principio de individuación, pero son leídos desde categorías estéticas del mundo griego, concretamente la dinámica apolíneo-dionisiaco, ¿no? Esto será claro ahora que veamos el texto, pero bueno, entrada, contextualizarlo en su vida, ¿no? Aparece en 1872, El Nacimiento de la Tragedia, y genera inmediatamente controversias, ¿no? O sea, la obra es muy mal recibida, considerado como un trabajo filológico mediocre, sin ser reconocido por su valor filosófico, digamos, ¿no? Sin lugar a dudas es una obra heterodoxa para la filología, ¿no? Pero su valor no es reconocido y en vez, bueno, es bastante mal recibido, ¿no? En 1873 va a escribir el artículo sobre verdad y mentira en sentido extramoral, en que va a continuar su teoría sobre la verdad. Dice Nietzsche, resumiendo, lo veremos más a detalle ahorita, ¿qué es la verdad? Sino la forma adecuada de mentir, una forma de mentir de acuerdo a ciertos cánones sentados, ¿no? Y si la verdad no es más que una creación, una mentira adecuada, una mentira de acuerdo a cánones establecidos, entonces la búsqueda por la verdad, pues es solamente buscar lo que dice el que encuentra la verdad es como el que esconde algo detrás de un arbusto y luego lo encuentra y se sorprende, ¿no? O sea, tú lo pusiste ahí, tú la creaste, nosotros creamos la verdad. ¿En qué sentido entonces encontrar la verdad tendría un valor, ¿no? Algo así es el tema de sobre verdad y mentira en sentido extramoral. 1873, ¿no? Todavía sigue ejerciendo Nietzsche en la academia, ¿no? Y sigue siendo pues parte de los protegidos, digamos, a cierto punto de Wagner, ¿no? Esto hasta 1876, Wagner parte Nietzsche para reunirse con Wagner en el último ensayo del festival. Tienen una fricción, empiezan a tener diferencias al punto de que a la presentación final, ¿no? O sea, ya que está montado todo en el último ensayo, no está presente Nietzsche, ¿no? Entonces Nietzsche abandona este proyecto con Wagner y a partir de ese momento rompe relaciones con él en 1876, ¿no? 1876 será otro año importante para Nietzsche, probablemente una decisión conecta con la otra, porque empieza sus malestares, particularmente conectados con la migraña, conectados con la epilepsia,
a agravarse, ¿no? Al punto de volverse malestares discapacitantes, ¿no? O sea, en 76 tiene que pedir una licencia de su labor como profesor por el dolor que lo atraviesa, ¿no? Un dolor, insisto, ¿no? Migrañas, epilepsia, ¿no? Este es más o menos el cuadro de Nietzsche, ¿no? En 77 intenta regresar a la vida académica, pero para 79 es evidente que no puede y tiene que pedir una licencia definitiva, ¿no? Y se le concede una modestísima pensión de profesor. Imagínense cómo los profesores tenían pensión todavía, ¿no? Entonces le concede una pensión por discapacidad, ¿no? Esto es algo importante de Nietzsche que a veces se deja pasar de largo. O sea, la obra de Nietzsche es una obra hecha al calor de la enfermedad, literalmente. O sea, Nietzsche escribe la mayor parte de su obra en este periodo de discapacidad, en que está tan enfermo que no puede ejercer, ¿no? Pensamos, Nietzsche es un pensador vigoroso, es un pensador jovial en muchos sentidos, con una gran energía, y a la vez es una persona atravesada por un dolor terrible, discapacitada por esta malestar, ¿no? Y que, como veremos, a partir de 1879, que recibe que ha roto relaciones con Wagner, que recibe esta pensión, y bueno, en virtud de que Nietzsche no tiene ninguna conexión familiar, ningún compromiso que cumplir, pues utiliza sus pequeños ingresos para empezar el periodo conocido como el del filósofo errante, ¿no? Entonces va a pasar las próximas décadas básicamente viajando por Europa. Solemos pensarlo como un pensador cosmopolita que viajaba porque era muy acá o lo que sea, ¿no? En realidad estaba viajando buscando un clima en que el dolor fuera un poco más manejable, ¿no? O sea, particularmente sus viajes a Italia, más que buscar el mundo del Renacimiento, lo que sea, perseguían el nivel del mar y demás que le permitieran pues un poco encontrar sosiego a estos malestares crónicos que lo atravesaban, ¿no? Veo lo que comentan. Un sueldito leve, sí. Entonces sí, bueno, no como político, ¿no? Sí la pasaba mal, ¿no? Pero bueno, Nietzsche entonces pues no tenía hijos, no tenía esposa, no tenía familia, nada, ¿no? Que viera por él, ¿no? Entonces, pues nada, lo tenía de viajar por Europa buscando medio alivianarse, ¿no? Con su pequeña pensión de profesor de Basilea, ¿no? En estos viajes va a haber un hito en un viaje a Roma en 1882. Va a conocer a Lubon Salomé, ¿no? A una joven significativamente menor que él, amiga de amigos de Nietzsche, ¿no? En Roma van a establecer una cierta relación de amistad, digamos, ¿no? O sea, en que Lubon Salomé admira a este joven pensador, ¿no? Obviamente nadie conoce a Nietzsche en este momento, nadie lo reconoce como un autor importante de ninguna forma. Es el amigo de alguien que te presentan que pues le gira la ardilla mucho, ¿no? Básicamente. Y mucho de lo que luego estará plasmado en sus libros, pues era el rollo que Nietzsche tiraba cuando hablabas con él, ¿no? Entonces te imaginas más o menos pues, lo que era cotorrear con Nietzsche en este tiempo, ¿no? Entonces, Lubon Salomé va a establecer una amistad con Nietzsche, ¿no? Una relación que sin duda recuerda a la de Sócrates y Alcibiades, ¿no? En algunos aspectos, pero va a ser pretendida también por otro amigo de Nietzsche, ¿no? En un sentido erótico, amoroso, ¿no? Y al parecer el propio Nietzsche también tendrá intenciones más allá de las didácticas con Lubon Salomé. Al punto de que viajan juntos de vuelta a Alemania y pasan un periodo de unas semanas a solas, ¿no? Bueno, relativamente a solas, porque parece que se hospedan con la hermana de Nietzsche, ¿no? Y la hermana, evidentemente, pues veremos, ¿no? Que la hermana no va a tener la mejor relación con Fritz, ¿no? Elizabeth, y no va a ayudar mucho en sus persecuciones amorosas, que eventualmente pues terminarán frustradas y Lubon Salomé pues regresará a seguir su vida. Al parecer este roce con la vida erótica fracasado, ¿no? En esta temprana edad de Nietzsche, estamos pensando en un Nietzsche que no llega a los 40 años, ¿no? 30 y tantos años, pues un poco le dará la sensación de que
como dijera el filósofo mexicano recientemente difunto Juan Gabriel, ¿no? Que no nació para amar, ¿no? Entonces, pues un poco va a cerrar ese capítulo de su vida, la dimensión erótica de su vida con este episodio con Lubon Salomé, y va a reducir su contacto a viejos amigos de la escuela, y ya, ¿no? O sea, su único lazo con el mundo exterior van a ser un par de amigos que van a asistirlo, con quien va a compartir correspondencia y que lo van a ayudar en lo que puedan, básicamente, pues, enfrentar pues, cosas muy básicas a la luz de su discapacidad. El más importante para nuestro caso, bueno, vamos a mencionar a dos importantes, ¿no? Uno es Overbeck, ¿no? Que va a hacer estudios de teología importantes. Y otro va a ser el compositor Peter Gast, ¿no? Bueno, que va a usar el seudónimo Peter Gast. Peter Gast va a asistir a Nietzsche en sus últimos años como su secretario prácticamente, ¿no? O sea, lo va a ayudar en la edición de sus textos, lo va a ayudar a leerle cosas cuando no puede leer, hacer ciertos trámites que tiene que hacer. Entonces va a ser, digamos, su asistente, su amigo Peter Gast, y aparte de algún modo un confidente de Nietzsche en este último periodo de su vida, ¿no? Seguimos con la cuestión, ¿no? Entonces, en el tiempo, ¿no? En que está de la relación con Lubon Salomé, ya va a haber terminado Humano demasiado humano, va a estar trabajando en Aurora, poco después, en 83 empieza, 83-84 empieza a trabajar en la Gaia Ciencia, 85-86 empiezan los trabajos en los sobre todo después de esta ruptura amorosa, empieza a dedicarse de lleno al trabajo Así habló Zaratustra, en los llamados sermones de Zaratustra. 83, empieza el trabajo en 83 y para 85-86 está listo. 87 está listo el borrador de Más allá del bien y del mal, que es una obra que va de la mano de Zaratustra. En 88 está listo Genealogía y Ocaso de los ídolos, ¿no? Crepúsculo de los ídolos, ¿no? En 87 también empieza Nietzsche, viaja a Niza porque la enfermedad se agrava mucho, ¿no? Y empieza a trabajar en la que él considera sería su obra magna, titulada La voluntad de poder, ¿no? En 87 continúa estos trabajos, al parecer oscila entre momentos de claridad mental y de estabilidad física y mental que le permiten trabajar mucho, y otra vez le hace crisis la enfermedad, ¿no? Entonces parece que estos años se mueven esta dinámica. Finalmente en 88, a finales de 88 parece que abandona el proyecto de la voluntad de poder por completo, hasta que intentó fuera su obra magna. No sabemos si porque le parece que ya no tiene sentido, porque se da cuenta que ya no está en condiciones de salud de arrancar un proyecto así, ¿no? A finales de 88 recibe una noticia importantísima de Copenhague, ¿no? El profesor Brandes en la universidad da las primeras clases sobre el nacimiento de la tragedia y los artículos de Nietzsche, ¿no? Entonces, en este último año de su vida, bueno, de su vida consciente, Nietzsche se entera de que su obra empieza a ser reconocida, ¿no? Y entonces esto le da lo reaviva, ¿no? Y le da una euforia extra para empezar a trabajar. Y esta euforia, por ejemplo, si vemos su autobiografía heroica Ecce Homo, pues se nota, ¿no? O sea, Nietzsche ya se ve como que es el gran pensador, ¿no? Esta imagen del Nietzsche prepotente, claro, toda su vida lo acompaña, pero el gran Nietzsche prepotente es el Nietzsche posterior a este incidente, ¿no? En que se entera que ya por fin su obra está siendo reconocida, y eso le da una nueva fuerza para trabajar, que desgraciadamente no dura demasiado, ¿no? Al parecer, a finales de 88 envía una carta a Burckhardt en la que es claro que está delirando, ¿no? Es claro que está ya, su salud mental ha decaído completamente, está atravesado por un delirio, y esto conmueve a su amigo y teólogo Verbeka a irlo a buscar
a Turín, donde está residiendo Nietzsche, y cuando da con él, lo encuentra en un estado patético. Al parecer, a principios del año de 89, se da el famoso episodio del caballo de Turín, en que está en la plaza de Turín y alguien está asusando un caballo con un fuete, y esto hace que Nietzsche tenga una especie de crisis, hoy llamaríamos una crisis psicótica, y se tiende a llorar y abraza al caballo, y bueno, y en virtud de que era un personaje solitario, pues nadie lo asistió, ¿no? O sea, termina botándolo en su casa otra vez, ¿no? Y es ahí donde su amigo lo va a encontrar, ¿no? Y a partir de este momento de su vida, Nietzsche va a presentar un cuadro de lo que podríamos llamar catatonia, ¿no? O sea, es difícil y ha habido sin número de controversias para intentar diagnosticar a posteriori qué fue lo que le pasó a Nietzsche, si fue tuvo que ver con la epilepsia, si tuvo que ver con, tal vez tuvo sífilis, es la famosa hipótesis de la sífilis, o fue un episodio psicótico que luego detonó como una esquizofrenia catatónica, no lo sabemos, ¿no? O sea, pero el punto es que a partir de 1889, en inicios de 89, queda Nietzsche discapacitado en un estado que hoy describiríamos como catatonia, ¿no? O sea, está respirando, le late el corazón, pero básicamente pues, no puede hacer nada más, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de interacción, ni puede ver por sí mismo de ningún modo, ¿no? A partir de este momento, irónicamente, ¿no? Va a recaer el cuidado de Nietzsche en la casa maternal que abandonó, ¿no? Y entonces vuelve Nietzsche, o lo que queda de Nietzsche, con su madre, ¿no? Su madre, Federica, lo cuida, y en este tiempo, ¿no? Estamos hablando más o menos en 95, regresa también a la casa materna Elizabeth, ¿no? La hermana de Nietzsche. Después de un episodio interesante, Elizabeth se casa con un tal Forster. Forster es, igual que Elizabeth, parte de los círculos de derecha, conservadores germanos, ¿no? Y van a intentar hacer un experimento, una especie de utopía cristiana en Paraguay. El proyecto va a fracasar, y el fracaso de este proyecto va a llevar a Forster a suicidarse, ¿no? Entonces, Forster se suicida, y después del suicidio del marido, regresa Elizabeth viuda a Alemania y a la casa de la madre, ¿no? Y en la casa de la madre se encuentra que su hermano, con quien nunca tuvo buena relación, igual que tampoco tuvo Fritz buena relación con su madre, pues está ahora catatónico, ¿no? Y está la madre en sus últimos años con la carga de cuidar a Nietzsche, y aparte de lidiar también con su hija, ¿no? Con Elizabeth. En 97 fallece la madre, y a partir de entonces la responsabilidad de cuidar a Nietzsche, o a lo que queda de Nietzsche, recae en la madre, ¿no? Recae en la hermana, en Elizabeth. Elizabeth va a reconocer de alguna forma que eso que había hecho su hermano toda la vida, que hasta el momento había parecido como una actividad loca, ociosa, ¿no? Que era básicamente escribir libros que según él eran importantísimos, y autopublicarlos en muchos de los casos, o básicamente siempre autopublicarlos, ¿no? Empezaban a ser reconocidos, ¿no? Y entonces la hermana se apodera de los derechos de autor de la obra de Nietzsche, ¿no? Empieza a comprar derechos de ciertas cosas como su correspondencia, y monta lo que conocemos como el archivo Nietzsche, ¿no? Comienza a trabajar con el archivo Nietzsche, y también recluta a Peter Gast, ¿no? A su ayudante Peter Gast, para que le ayude a editar las obras completas de Nietzsche, a pesar de que, bueno, Nietzsche ya está evidentemente discapacitado de cualquier tipo de trabajo, ni siquiera de ver por sí mismo, ¿no? Entonces empieza Elizabeth a editar la obra de Nietzsche, y Elizabeth, con su afinidad por la derecha conservadora, va a reconocer este tipo de ideas, o a pensar que reconoce este tipo de ideas, o un hito en este tipo de ideas,
conservadoras, racistas, incluso, en la obra de Nietzsche, ¿no? Entonces, de ahí mucho del interés, aparte del, seguramente el interés económico, aunque no creo que haya habido mucho apoyo económico ahí, de rescatar la obra del hermano, ¿no? En 1900 finalmente el cuerpo de Nietzsche cede por completo y fallece después de más de 10 años de estar en estado catatónico, ¿no? Entonces, finalmente fallece Nietzsche, pero ahí no termina la historia, ¿no? Después de eso, continúa Elizabeth trabajando con Peter Gast para editar la primera versión de las obras completas de Nietzsche, ¿no? El problema es que estas obras completas son editadas a gusto de la hermana, ¿no? Entonces, el propio Peter Gast confiesa años después que la hermana lo presiona para censurar elementos de la obra de Nietzsche que no son afines a las ideas de la derecha alemana del momento, e incluso lo obliga a terminar la obra magna de Nietzsche, ¿no? La voluntad de poder, a pesar de que el propio Nietzsche había abandonado este proyecto. Y entonces Peter Gast, presionado por la hermana que posee los derechos, ¿no? Quien al final va a pasar el plumón de la censura sobre lo que sea que Peter Gast le entregue, editan la voluntad de poder, ¿no? Entonces es así que se compila este texto apócrifo de Nietzsche, ¿no? La voluntad de poder, de la mano de Peter Gast y Elizabeth Nietzsche, ¿no? Evidentemente, entrados los años 20, ¿no? Siendo, bueno, aparte del tema de la salud, siendo Elizabeth menor que Nietzsche, va a sobrevivir hasta bien entrados los años del siglo XX, ¿no? Y va a acercarse o afiliarse o expresar simpatías por las nacientes, bueno, va a ser parte del fermento de una nueva forma que está adoptando la derecha germana, no al estilo de la vieja derecha aristocrática cristiana, ¿no? Sino de un nuevo corte, ¿no? Que va a ser lo que luego, un montón de grupos que se van a aliar y que van a dar nacida en los años 20 al Partido Nacional Socialista, ¿no? Y entonces va Elizabeth, ¿no? A ofrecer sus servicios a este grupo en el poder, y parte de los servicios va a ser pues la obra del hermano, ¿no? La obra del hermano, al parecer incluso, no recuerdo si es una edición de Zaratustra o de qué, pues le regala el manuscrito a Hitler, ¿no? De una de las obras del hermano, ¿no? De Friedrich Nietzsche, que ya había muerto hace mucho tiempo, bueno, y aparte estaba ya discapacitado un rato antes de morir, ¿no? Y va a seguir operando estas labores de censura para modificar la obra de Nietzsche a conveniencia del nacionalsocialismo, hasta esto va a cambiar o a tener un hito en 34. En 34, uno de los filósofos más importantes del mundo nazi, para el momento, cae en desgracia con los nazis, ¿no? Y este es Martin Heidegger, ¿no? Hitler, saben ustedes, es nombrado primer ministro en enero de 33, y en abril, si no me falla la memoria, es nombrado, Heidegger es nombrado rector de la Universidad de Friburgo, ¿no? Entonces, bueno, ejerce como rector. En los primeros meses, Heidegger sin duda está ilusionado con esta revolución que está viviéndose en toda Alemania, a pesar de nunca haber tenido actividad política previa. Va a simpatizar en estos primeros meses con el movimiento nazi, pero pues al poco tiempo se va a dar cuenta de que el movimiento nazi no es lo que él esperaba, y que además toda propuesta que él lanzaba al movimiento pues era vista como una afrenta, ¿no? Y que nadie quería escuchar lo que el viejo Heidegger quería decir, ¿no? Su crítica a la planeación y a la técnica y a la modernidad y al racismo, todo eso no le interesaba a los nazis. Entonces, pues va a terminar, sus intentos de reformar el movimiento desde la universidad van a terminar en un fracaso, y remata cuando se ve forzado a presentar su renuncia al Ministerio de Educación a 9 meses de haberse hecho rector, ¿no? Entonces cae en desgracia Heidegger. Empezará a estar en la mira de los ideólogos del nacionalsocialismo, quienes lo van a criticar
en revistas y periódicos por ser un traidor a la revolución, por ser un loco, por ser un místico, por ser un lo que sea, por ser un apologeta de los católicos, por no seguir las ideas del partido, por no ser racista, se le va a atacar por mil cosas, ¿no? Y va Heidegger a refugiarse en dos personajes, ¿no? A quienes va a dedicar los próximos años, ¿no? En Hölderlin, el poeta y filósofo romántico y del idealismo alemán Hölderlin, y en Nietzsche, ¿no? Entonces va a voltear Heidegger a ver hacia el archivo Nietzsche y va a confeccionar lo que hoy conocemos como los cursos sobre Nietzsche, ¿no? El Nietzsche 1 y el Nietzsche 2, ¿no? En estos textos va Heidegger a reinterpretar planteamientos de la obra de Nietzsche y a intentar entender su lugar en la filosofía. Estos cursos han sido sobremanera controvertidos. Todos los especialistas en Nietzsche los repudian por ser una mala interpretación de Nietzsche. Es una interpretación sesgada, sin duda, ¿no? de parte de Heidegger, una interpretación que lee a Nietzsche al calor de la crítica de Heidegger a la modernidad y que tiene que hacerlo encajar a fuerzas en un momento como uno de los constructores del mundo moderno, ¿no? Entonces, tiene sus debilidades, pero va a ser, por ejemplo, Heidegger, no va a ser el primero, por supuesto, pero va a ser uno de los pensadores importantes o más importantes en llamar la atención sobre el carácter apócrifo de la voluntad de poder, ¿no? Entonces, dice Heidegger en los Nietzsches, ¿no? Al principio del Nietzsche 1, dice: Nietzsche tiene que ser leído a la luz de su obra magna, que es la voluntad de poder. El problema es que la voluntad de poder no existe. Esa obra nunca se acabó. Entonces hay que leer a Nietzsche en una obra que no existe. Esa obra solamente puede entenderse ahora, como sigue haciéndose a la fecha, aunque hay todavía unas editoriales que se aferran a publicar este libro apócrifo, se conocen hoy como los fragmentos póstumos, ¿no? O se inserta eso de lo que se hizo la voluntad de poder en el cúmulo de los fragmentos póstumos, de todo eso que escribió Nietzsche, que nunca llegó a ser una obra, y que hoy se publica en orden cronológico, ¿no? En unos 4 o 5 volúmenes, los fragmentos póstumos de Nietzsche, ¿no? Veremos algunos de esos fragmentos póstumos en la clase que viene, ¿no? Entonces, de algún modo va a darle otra dimensión al pensamiento, o va a usar Heidegger a Nietzsche como un refugio después de su ruptura con el nacionalsocialismo, pero pues si está funado Heidegger, pues no mucho va a poder hacer, mucho servicio va a poder hacerle a Nietzsche, ni en la Alemania nazi, ni después de la guerra, ¿no? Además de eso, ¿no? El archivo Nietzsche va a estar ubicado geográficamente en Weimar, si no me equivoco, ¿no? No recuerdo exactamente dónde está ubicado, pero, y ahí está, no solamente, bueno, están las oficinas, sino están los manuscritos de Nietzsche, ¿no? Resguardados y las ediciones y todo el rollo, ¿no? Entonces este archivo Nietzsche que resguardaba a la hermana, ¿no? Va a quedar, después de la Segunda Guerra Mundial, en manos de la Unión Soviética, ¿no? Va a quedar en la Alemania Federal. Entonces va a haber un conato de destrucción de la obra de Nietzsche, en que los ideólogos comunistas van a considerar que Nietzsche es el precursor del fascismo y que entonces hay que destruir la obra de Nietzsche, ¿no? Porque como dijo el viejo Durruti, al fascismo no se le discute sino se le destruye. Entonces había que destruir la obra de Nietzsche, ¿no? Irónicamente es Lukács quien media por él, quien era para el momento uno de los únicos filósofos respetados en la Unión Soviética, capaces de tener cierta autoridad, y Lukács media porque no se destruya la obra de Nietzsche, pero básicamente queda en el abandono, ¿no? Y así queda en el abandono hasta que en los años 60 Cory Montilard, pensadores italianos, consiguen un permiso para acceder al archivo Nietzsche en la Unión Soviética y empiezan un proceso de edición, una nueva edición de las obras completas, intentando un poco eliminar toda la censura que habría hecho la hermana, todas las ediciones que hizo con ayuda de Peter Gast, ¿no? Coercionado o no a ayudarle, y
ahora sí tener una edición más o menos precisa o tan precisa como pueda ser de las obras de Nietzsche, ¿no? Eh, eh, y ese va a ser el proyecto, ¿no? Si no me equivoco, fue Nancy quien dijo la historia de interpretación de la obra de Nietzsche dice más de nosotros que de la obra de Nietzsche. O sea, Nietzsche se ha leído a la luz del contexto de donde se lee, ¿no? Como toda obra, ¿no? Entonces, ¿qué de hecho dice la obra de Nietzsche? Pues quién sabe, ¿no? Es más lo que leer a Nietzsche nos dice de nosotros, ¿no? Y desde el contexto en que lo leemos, ¿no? Y así vemos esa evolución desde el Nietzsche de las huestes de Wagner, el filósofo errante, como decía Lubon Salomé, ¿no? El fundador de una nueva religión le decía en los tiempos previos, cuando estaban juntos o cuando tuvieron una relación previa a la escritura de Zaratustra, como crítico a la modernidad que ven los profesores, que ve ¿cómo se llama ese güey? Brandes en Copenhague, el precursor o el teórico de la derecha germana que ve Elizabeth, el protofascista que ve, el último metafísico que ve Heidegger, el precursor del fascismo que ven los soviéticos, el gran crítico a la modernidad que ve Lukács, y así, ¿no? Podríamos seguir a la historia de las interpretaciones de Nietzsche, ¿no? Que siguen hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ahí está una pequeña biografía de Nietzsche y de su obra, ¿no? La historia de las ediciones y las tensiones por la publicación de la obra de Nietzsche, ¿no? Y es interesante pensar, ¿no? Lo turbulento de esta obra, ¿no? Entramos, pues, ¿no? De lleno, ¿no? Algunos momentos de la obra de Nietzsche, empezando por el principio, ¿no? Que es Nacimiento de la tragedia. Otra cosa a notar, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que la crisis de Nietzsche es en 71, que es en 89, ¿no? Es enero de 89. Pensemos que Nacimiento de la tragedia de Nietzsche es de 71. Eso quiere decir que toda la obra de Nietzsche, desde su primer texto hasta los textos, hasta el Anticristo, o Caso de los ídolos y demás, que se rescataron después de su crisis, ¿no? Es una obra que se escribe en menos de 20 años, ¿no? En 18 años. Y de esos 18 años, tengamos en cuenta que son básicamente 10 los que pasan de que Nietzsche deja de dar clases a la crisis de Turín, ¿no? Entonces, la mayor parte de la obra de Nietzsche se escribe en un lapso menor a 10 años y tal vez sus obras más importantes tienen un lapso menor a 5. Esto es algo muy peculiar. La obra, todo pensador, su obra cambia a lo largo de su vida, ¿no? Porque pues, nuestras opiniones van cambiando, ¿no? Y se van modificando, ¿no? O sea, de ahí los diálogos tempranos, medios y tardíos de Platón, el primer y el segundo Heidegger, el primer y el segundo Wittgenstein, el Kant precrítico y poscrítico, y el Kant precrítico, crítico y poscrítico, el Schelling antes y después de Hegel, ¿no? O sea, todos estos pensadores, el joven Marx y el Marx maduro, todo este rollo, siempre se habla de cómo cambian los autores, ¿no? En obras que hacen a lo largo de 30, 40, 50 años o hasta más, ¿no? Nietzsche cambia, por supuesto, vamos a ver grandes cambios en la obra de Nietzsche, una obra aparte que no intenta un sistema, sino que apunta a problemas, ¿no? Y presenta ciertas pistas, pero que no necesariamente es sistemático, en el sentido de que vaya solamente aumentando su alcance y viendo más cosas, ¿no? Simplemente va cambiando la forma de entender ciertos problemas, manteniendo ciertos ejes a lo largo de su obra. Pero aún así, ¿no? Sin lugar a dudas, es importante pensar la obra de Nietzsche como algo que pasa básicamente en un lapso de 10 años, ¿no? De 18, si nos lanzamos hasta Nacimiento de la tragedia, por supuesto, pero que se escribe básicamente toda en el periodo del filósofo errante, de 79 a finales de 88, que serían sus últimos días lúcido, pensando que la crisis de Turín fue en enero de 89, ¿no? Entonces, en 10 años, uno de los filósofos más importantes
de la filosofía moderna, occidental, va a cambiar la filosofía en menos de 10 años, ¿no? Y hemos pasado más de 100 intentando entender qué hizo, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Dicho esto, entramos de lleno a Nacimiento de la Tragedia. Nacimiento de la Tragedia, insisto, es la primera gran obra de Nietzsche en la que intenta empezar a dilucidar su posición filosófica, ¿no? Filológica, filosófica. Un texto controvertido, no bien recibido en su tiempo y todavía muy conectado a Schopenhauer, o con una fuerte herencia de Schopenhauer, y además pues conectado todavía a su tiempo de relación con Wagner, ¿no? Entonces, Nacimiento de la Tragedia. Nacimiento de la Tragedia abre Nietzsche reconociendo una dinámica, una dicotomía, digamos, en el arte griego. Una dicotomía entre dos impulsos o dos formas del arte griego, la forma apolínea y la forma dionisíaca. Esto es ya casi conocimiento popular, ¿no? Desde, así como siempre se habla de Nietzsche, se habla de lo apolíneo y lo dionisíaco. ¿Qué quiere decir? Hay dos impulsos entonces en el arte griego, dos fuerzas en el arte griego, la fuerza de lo apolíneo y la fuerza de lo dionisíaco. La fuerza de lo apolíneo es la fuerza de la escultura, la fuerza de la forma, la fuerza de la figura. Dice Nietzsche, ¿no? La escultura es el ejemplo paradigmático del arte apolíneo, el arte de dar forma, de la figura, ¿no? Y vemos en nosotros ese impulso apolíneo, por ejemplo, en el sueño, en que creamos sentido, ¿no? Le damos forma, estructuramos cosas, ¿no? Es una fuerza figurativa, digamos, la fuerza apolínea, piensa Nietzsche. Y la otra fuerza en el arte griego sería la fuerza de lo dionisíaco, que si una es figurativa, la otra no es figurativa justamente, ¿no? Es una fuerza, dice, de olvido de sí, ¿no? De perderse, de formarse, de perder la forma, ¿no? Dice, si el ejemplo paradigmático, si el arte apolíneo por excelencia es la escultura, el arte dionisíaco por excelencia es la música. Es curioso que elija la música, siendo también que puedo pensar la música también como algo tan estructurado, ¿no? Pero piensa que la música es el ejemplo paradigmático del arte dionisíaco, el arte del desorden, del caos, ¿no? Mientras que el arte apolíneo es el arte de la forma, ¿no? Del eidos. Y mientras que nosotros vivimos, podemos vivir en nosotros ese impulso apolíneo en el sueño, vivimos la fuerza de lo dionisíaco en la embriaguez. Va entonces a rescatar Nietzsche aquí, ¿no? Vemos una dicotomía arcaica, ¿no? Pareciera estar hablando Hesiodo o estar hablando Platón, ¿no? Pero, bueno, presentado de una forma nueva, ¿no? Esta dinámica de lo apolíneo y lo dionisíaco. Dice Nietzsche, por eso en la tradición griega, Apolo gobierna en el mundo de los vivos, mientras que Dioniso en los ínferos, ¿no? O sea, en el inframundo, pero una vez al año se dan las dionisíacas, ¿no? Las festividades dionisíacas, y en las festividades dionisíacas se invierte este rol, ¿no? Y entonces Apolo desciende a los ínferos y Dioniso, la carroza de Dioniso y su corte, que incluyen a Eros, que incluyen a Sileno, ¿no? Salen a gobernar el mundo de los vivos, ¿no? El mundo supraterreno, o el mundo terrenal, ¿no? Entonces, ¿qué marca tiene este giro de lo dionisíaco, ¿no? Entonces, el día a día es un día a día ordenado, ¿no? Figurativo, digamos, pero por un lapso de tiempo el desorden irrumpe en el orden, ¿no? Y en la fiesta se caracteriza por la música, por el baile, por la embriaguez, por el desenfreno sexual, ¿no? Y entonces el ser humano, en vez de ser el artista, se deja llevar. Dice Nietzsche, es en esta fiesta que el hombre pasa de ser artista a volverse la obra de arte. O sea, el acontecimiento él es el resultado de esta fuerza y no es el autor, ¿no? El arquitecto de este mundo, sino es su resultado, ¿no? Y dice, en esta fiesta, por un breve lapso, el hijo perdido se reconcilia con la tierra.
se reconcilia con el mundo, se reconcilia con la naturaleza. Porque la naturaleza, piensa Nietzsche, empieza a apuntar, en el fondo tiene esta condición dionisíaca, ¿no? Lo más humano es lo apolíneo y lo inhumano, lo natural, lo primigenio es dionisíaco, es esta fuerza caótica, ¿no? Entonces piensa Nietzsche, ¿no? Empieza con estas dos tensiones y ilustra, ¿no? Su relación a través de las dionisíacas, de las fiestas, que si queremos tener un ejemplo cercano a nosotros, pues es el carnaval, ¿no? O sea, antes de que vuelva el orden, tiene que por un tiempo gobernar el caos, ¿no? Creo que ya en otra ocasión hemos hablado sobre este problema de la fiesta del caos, ¿no? Que reconoce aquí Nietzsche, ¿no? Pero, bueno, está el ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de esta pulsión o de esta fuerza dionisíaca, ¿no? Dice Nietzsche, ¿no? En realidad, lo apolíneo es un velo humano, es una fuerza de crear velos que tiene el ser humano, ¿no? De darle forma a las cosas, ¿no? Aquí Nietzsche está claramente refiriendo a la idea de velo de malla en Schopenhauer. O sea, en otros términos, dicho en términos de Schopenhauer, la representación es la fuerza de lo apolíneo. Es la fuerza de dar forma, de configurar, de ordenar, de hacer significativo y comprensible este mundo que recibimos, ¿no? O sea, tomar el mundo y convertir en mundo, digamos, los influjos que recibimos de los sentidos, por decirlo así, ¿no? Entonces, es un impulso ordenador, de crear orden. Y piensa Nietzsche, y en consonancia con Schopenhauer, más bien de ponerle al desorden un velo de orden, ¿no? ¿Qué hay detrás del orden entonces? ¿Qué hay detrás del velo de malla? ¿Qué hay detrás de este velo apolíneo que ponemos sobre la realidad? Piensa Nietzsche, en consonancia con Schopenhauer, lo que hay es voluntad. Es lo que él llama el uno primordial. Una fuerza caótica que no va a ningún lado, que no es para nada, que no tiene ningún fin, que no tiene un antes ni un después, y que es eso que no va a ningún lado, ¿no? La voluntad de Schopenhauer. Lo que llama Nietzsche, le llama también voluntad en Nacimiento de la Tragedia, y le llama el uno primordial. Dice Nietzsche, eso es la naturaleza. Esta fuerza más allá del bien y del mal, literalmente. O sea, que no es bueno ni es malo, que no hace esto, no elige esto, ni elige aquello, ¿no? Como dice el Tao Te Ching, ¿no? La naturaleza no es no es sensible, no valora, ¿no? No le gusta una cosa y le disgusta a otra, todo le da igual, ¿no? Esto es, dice Nietzsche, la condición ulterior de la naturaleza, el uno primordial, la voluntad, la fuerza, el fondo dionisíaco de la realidad. Eso es lo que es Dionisos. Dioniso simboliza este uno primordial, simboliza a la voluntad. Pero, dice Nietzsche, esa voluntad es insoportable para los seres humanos. Los seres humanos no podemos vivir en un mundo que no es por nada y que nada importa y que no va a ningún lado, ¿no? Que todo es sin razón y sin sentido. No lo podemos aceptar, no podemos vivir. Dice Nietzsche, quedaríamos en la inmovilidad en este mundo, paralizados. Si nada es para nada, si nada va para ningún lado, entonces, ¿qué importa, no? Recientemente, ¿no? Estaba viendo un análisis de la película de Parásitos, ¿no? Y justo me llamaba la atención que hablaban sobre el episodio, ¿no? Una de las cosas que tomaba el crítico como guía era la idea de que siempre la familia tenía un plan, ¿no? O sea, no importa qué tan mal les iba, no importa qué tan duros eran los problemas que vivían, qué tanto andaban, siempre les pasaban cosas súper culeras y se metían en problemas cada vez más, eran más graves sus problemas y la pobreza y todo, pero siempre, sobre todo el padre, tenía un plan y ingeniaba un plan para salir de broncas, ¿no? Y siempre había un plan, ¿no? Hasta que se da la inundación, ¿no? Entonces, decía el crítico, después de que se inunda su casa, ellos quedan viviendo, ¿no? En esta especie de gimnasio, ¿no? Con más damnificados. Y el hijo le pregunta, papá, ¿ahora cuál es el plan? Y el papá le dice, el plan es que no hay plan, ¿no? Dice, ese es el momento en que el personaje se quiebra,
en que se acaba esta idea de que algo van a ingeniar que los va a sacar de broncas, y eso es lo que lleva, bueno, al desenlace de la película, ¿no? Que ya lo conocen seguramente, ¿no? Pero no se los echo a perder. Pero ese es el problema, ¿no? El ser humano siempre requiere de un plan, de que todo vaya a algún lado y que sea para algo, y tenga algún valor, o sea, haya que ir por esto y no por aquello, ¿no? Pero la realidad no es así, piensa Nietzsche. La realidad es dionisiaca, es sin sentido. El plan es que no hay plan, pero el ser humano no puede aceptar esta realidad, ¿no? Entonces debe encubrirla de un velo de sentido, un velo de figura, un velo de belleza. Y eso es justamente lo apolíneo, ¿no? Vemos también cómo Nietzsche está usando la dicotomía voluntad-representación de Schopenhauer de una forma novedosa, ¿no? Lo que es la representación en Schopenhauer, en Nietzsche es este impulso apolíneo, y que además dice Schopenhauer, el ser humano tiene una capacidad de crear una ontología, tiene un instinto estético, o sea, de crear sentidos, ¿no? De crear velos, de crear mentiras, de crear ficciones que hacen este mundo aceptable, porque no podríamos vivir como el protagonista o como el padre de Parásitos, sin plan, ¿no? Tenemos que crear siempre planes, ¿no? Y va al tono también con el final de la película en que el hijo ahora él crea su plan, y es un plan que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero siempre hay que poder crear planes, ¿no? Ese es el instinto estético del ser humano, ¿no? Nietzsche lo expresa diciendo: los griegos eran tan artistas que inventaban dioses y luego podían creer en ellos. O sea, podían crear ficciones para hacer este mundo significante sin olvidar que eran ficciones, ¿no? O sea, Hesiodo sabía que él había inventado el poema y a la vez adoraba a los dioses del poema, ¿no? O sea, era capaz de entender que estas ficciones eran ficciones y aún así eran necesarias para la vida, ¿no? Un tema típico en Nietzsche, son ficciones necesarias para la vida. Veremos en los siguientes dos textos más clara esta idea. Pero este velo apolíneo corre el riesgo de encubrir por completo el fondo dionisiaco y que olvidemos que esas ficciones son ficciones. ¿Quién es o qué es ese riesgo? Piensa Nietzsche, es la filosofía. La filosofía busca la verdad como si la verdad no fuera una ficción. Y en eso olvida hipostasia el sentido ficticio y olvida que el verdadero sentido es que no hay sentido, ¿no? Contra eso contrapone Nietzsche la tragedia, ¿no? Dice Nietzsche, la tragedia muestra que todas las cosas pasan porque sí, que no importa qué hagamos, la naturaleza no es emotiva, como dice el Tao Te Ching, ¿no? Y lo muestra de una forma bella para que lo podamos entender, ¿no? O sea, pensemos en el Prometeo encadenado, ¿no? O sea, no, bueno, en el ejemplo típico, ¿no? En Edipo, ¿no? O sea, no solamente el destino de Edipo estaba escrito, sino que todo lo que hizo Edipo para evitar que su destino se cumpliera fue lo que llevó a cumplimiento su destino. Y entonces, pues todo lo que hizo fue sin por qué, ¿no? No sirvió para nada, digamos, ¿no? O fue de hecho, obtuvo el objetivo contrario al que él esperaba, ¿no? Realizó su destino huyendo de él, ¿no? Esto es justo, dice Nietzsche, reconocer este fondo dionisiaco de la realidad, pero presentarlo con un velo de belleza, un velo apolíneo, para que los humanos podamos entenderlo. Dice, esa es la sabiduría trágica. La tragedia sería entonces la capacidad de presentar lo dionisiaco en lo apolíneo. No es la dionisiaca, no es la fiesta del desenfreno, del entregarse por completo a la voluntad, porque no podríamos vivir eternamente en carnaval. No es la figuratividad apolínea llevada al extremo de la tradición socrático-platónica, sino es un entre, la posibilidad de darnos un sentido apolíneo del mundo sin olvidar su fondo sin sentido, su fondo dionisiaco, ¿no? Hasta ahí dejamos Nacimiento de la Tragedia.
menciono rápido, ¿no? Algunas cuestiones sobre verdad y mentira, ¿no? Que decíamos aparece en 73, ¿no? Cuando Nietzsche todavía ejercía como profesor, ¿no? Entonces, más allá sobre verdad y mentira en sentido extramoral, un artículo breve de Nietzsche, ¿no? Pero que ya vemos la prueba de su pensamiento. Les leo algunas cosas y las comentamos, ¿no? Dice Nietzsche, en algún apartado rincón del universo, centellante, desparramado e innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal, pero a fin de cuentas, solo un minuto, tras breves respiraciones de la naturaleza, el astro se heló y los animales inteligentes hubieron de perecer. Esta primera frase, ¿no? Con que abre Nietzsche sobre verdad y mentira, me parece de una tremenda fuerza, ¿no? O sea, decía poco tiempo después, dice Frege, ¿no? Creo que es en conceptografía, no me acuerdo. Dice Frege, dice, las verdades aritméticas eran verdad antes de que se creara el universo. Si no hubiera un ser humano, serían verdad, ¿no? O sea, la verdad es algo que no es humano, es algo que es fáctico en el mundo fundamental, absoluto, innegable, ¿no? Nietzsche no cree eso, ¿no? Nietzsche dice, hubo un ser que creó el conocimiento, hubo un ser que creó la verdad para vivir, ¿no? O sea, en otros términos, para Nietzsche, cuando no había humanos, nada era verdad, nada era bueno, nada era justo. El ser humano crea estas categorías para hacer sentido de este mundo y hacerlo habitable. Le pone este velo dionisiaco, este velo apolíneo de la verdad al fondo dionisiaco. Pero ese velo es un velo que crean los seres humanos históricos y que cuando nos muramos, el día que muere el ser humano, piensa Nietzsche, ese día muere la verdad también, ¿no? O sea, el primer día que no haya humanos tampoco va a haber verdad, tampoco va a haber conocimiento, tampoco va a haber ciencia, tampoco va a haber, digámoslo de forma radical, no va a haber átomos, no va a haber gravedad, ¿no? O sea, va a haber, hay, pero todas esas categorías que nosotros usamos para hacer sentido de este mundo son creaciones. Dice Nietzsche, finalmente el intelecto es un medio de conservación, ¿no? Aquí esta lectura biologista de Nietzsche, ¿no? O sea, pulsional biologista, ¿no? O sea, el intelecto no es una cosa sublime, el intelecto es una herramienta para adaptarnos al medio. Y este adaptarnos al medio nos lleva pues, a inventar una mentira. E inventamos una mentira y cuando dices esa mentira, esta mentira en particular con sus parámetros, le llamamos a esa mentira verdad. Creamos una ficción y esa ficción decimos, si esa ficción se construye así, no es ficción. Por ejemplo, si esa ficción se construye a través de un experimento, si esa ficción se construye a través de ciertas condiciones académicas, si esa ficción se construye citando ciertos textos, entonces es una ficción muy peculiar porque además es la verdad. En otros términos, dice Nietzsche, mentir es la forma correcta, la verdad es la forma correcta de mentir, es la forma adecuada de mentir, ¿no? Dice, leemos de otro pasaje de sobre verdad y mentira, ¿no? Aquí está, dice, ¿qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y que después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas, vinculantes y vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que se han olvidado que lo son. Metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su torqueado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal. Ahí está. Y otra cosa, reconocemos otra cosa que es, a mi parecer, una de las fortalezas y debilidades de Nietzsche, que es su maravillosa pluma, ¿no? O sea, Nietzsche es tan claro en sus exposiciones que cosas tan fuertes suenan como obviedades, ¿no? O sea, es tan buenos sus ejemplos, tan fino es su uso del lenguaje,
que parece obvio lo que dice hasta que le prestamos atención, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? ¿Qué es la verdad? Una ficción que se olvidó que era ficción. Este planteamiento, Nietzsche le llamará más adelante en particular, en la obra que veremos ahora, el perspectivismo, ¿no? No hay verdad y mentira, solo hay perspectivas, piensa Nietzsche, ¿no? Como se dice la famosa máxima, no hay verdad sino interpretaciones, ¿no? Última cuestión que quiero llamarles la atención antes de pasar es el rol de un filósofo, ¿no? Aquí está el filósofo, el pensador, el científico y demás, ¿no? Dice, si alguien esconde una cosa detrás de un matorral, a continuación la busca en ese mismo sitio y además la encuentra, no hay mucho de qué vanagloriarse en esa búsqueda y ese descubrimiento. Sin embargo, esto es lo que sucede con la búsqueda y el descubrimiento de la verdad dentro del recinto de la razón, ¿no? Ahí está. El que busca la verdad es como el que pone algo atrás de un arbusto, luego lo encuentra y dice, ay, mira, encontré esto. O sea, si la verdad es una ficción, hacer como que se descubre la verdad es no reconocer que la verdad es una ficción y que al final no es que la descubramos, es que la creamos. Diría un suspicaz, ¿no? No es que... Pensemos en un ejemplo sórdido de este tema. No es que, ejemplo típico, ¿no? No es que descubrimos que que la luz se comporta también como materia y que se curvaría por el efecto de la gravedad. Es que creamos esa ficción, creamos las condiciones de comprobación de esa ficción, luego buscamos las condiciones, las encontramos y dijimos, ay, mira, descubrimos algo, ¿no? Aquí preguntan, eso de la verdad como una forma de metodología que cada quien decide que es correcta para afirmar su hipótesis. No entiendo bien tu pregunta, no sé si la puedas reformular. A ver. Aquí está. Dice, aquí señala, ¿no? Buena observación. En lo que si quieres repiensa tu pregunta, es que no la entendí bien, pero de lo que dice después Josh es muy cierto, ¿no? Tenemos que hacer como que nuestras ficciones son verdad para creerlas. Sí, pero piensa, o sea, lo que veremos, lo vamos a ver en fragmentos póstumos. Lo que Nietzsche reprocha es que el cristianismo se tomó verdad demasiado en serio. O sea, bueno, claro que son verdades, o sea, claro que es verdad, o sea, el tema dice es que lo hipostasiamos y lo adornamos con retórica y hacemos como que no es verdad, sino es la verdad y que todos tienen que creerlo y que es una cosa obvia, clara, distinta, que es obvia para cualquier ser pensante y aunque no hubiera seres pensantes sería obvia, ¿no? Así de exagerados somos los seres humanos, ¿no? Que 2 más 2 es 4, no solo 2 más 2 es 4. O sea, Nietzsche diría, sí, 2 más 2 es 4. Nosotros inventamos dos y luego dijimos, si juntas estos dos, haces 4, ¿no? ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. El problema es que otros sea verdad. O sea, que aún si no hubiera humanos, 2 más 2 fuera 4. Es lo que Nietzsche no cree. Es lo que Nietzsche está negando. El valor absoluto de la verdad, ¿no? Digamos, tiene un valor relativo, flexible, ¿no? Y son ficciones que pueden cambiar, además, mientras las entendamos como verdad, podemos movernos dentro de ellas, ¿no? Entendamos como perspectivas. Dirá Nietzsche, ahorita vamos a ver, no es que hay cosas que sean verdaderas y sean falsas. Todo es una cuestión de grado, ¿no? Una cuestión de, sí, siempre es un tema de Nietzsche, ¿no? Es una cuestión de grado, ¿no? El ejemplo que traigo atrás de un arbusto y supongo que las relaciones con las formas de razonamiento que nosotros es correcta. ¿Necesitamos creer en verdades sin olvidar que son ficciones? Sí, ese es el tema. Esa es la sabiduría trágica, piensa Nietzsche, ¿no? Vamos a ver, más allá del bien y del mal va a ser más claro.
y en póstumos ojalá todavía un poco más, ¿no? Pero ese es el tema con Nietzsche, esa es la propuesta nietzscheana. Decía Crescenciano, grave en sus clases sobre el tema, también lo decía Nancy después, ¿no? Si toda filosofía es interpretación y no es verdad, ¿no aplica eso también para Nietzsche? ¿No es también la posición de Nietzsche, no es más que una interpretación? O sea, la idea de que la verdad es interpretación, ¿no es ello mismo también una interpretación? Y que solo debe venirse, dirá Nietzsche, no es si es verdad o no, eso qué importa, sino si es útil a la vida o no, piensa él, ¿no? Sí, ¿no? Es lo que Nietzsche pensaría, ¿no? No importa, esos términos hay que entender de una forma mucho más laxa, mucho más flexible, nuestro concepto de verdad, ¿no? En fin, ¿no? Entonces pasamos de lleno a más allá del bien y del mal, ¿no? Voy a ir leyendo, vamos a ver 4 temas de más allá del bien y del mal, ¿no? El perspectivismo, la voluntad de poder, el eterno retorno y el concepto de alma para Nietzsche, ¿no? Los 4 están conectados y voy a ir brincando ciertos parágrafos. Leo y glosamos, ¿no? Estos parágrafos, ¿no? Entonces, empecemos con el tema del perspectivismo y la verdad, ¿no? Dice empieza, ¿no? Primera parte del prejuicio, los prejuicios de los filósofos. La voluntad de lo verdadero, que nos arrastra aún a muchas aventuras peligrosas. Esa famosa veracidad de la que todos los filósofos han hablado siempre con respeto. ¿Qué de problemas nos ha planteado ya? Y problemas singulares, perniciosos, equívocos. La historia es ya muy vieja y sin embargo parece que acaba de suceder. ¿Qué tendrá de extraño si agobiados acabásemos por desconfiar, por perder la paciencia, por desviarnos? ¿Qué tiene de extraño que esa esfinge nos haya enseñado a plantearnos cuestiones? Y aquí viene la cuestión, ¿no? O sea, dice Nietzsche, ¿cuánto hemos sufrido por esta voluntad de lo verdadero, este deseo de encontrar la verdad, ¿no? Y aquí viene la gran pregunta. Esto es, o sea, no quiero exagerar más, ¿no? Pero fíjense el genio de Nietzsche en atreverse a preguntar lo prohibido, lo que es tabú para cualquier filósofo, ¿no? De hecho, nos hemos detenido largo tiempo ante el problema del origen de esa voluntad, la voluntad de verdad, para terminar quedándonos en suspenso ante otro problema más fundamental aún. Nos hemos preguntado sobre el valor de esta verdad, admitiendo que deseamos la verdad. ¿Por qué no más bien lo no verdadero, la incertidumbre o incluso la ignorancia? ¿Qué pregunta? La filosofía se ha planteado que es la búsqueda de la verdad. ¿Y qué tiene de bueno la verdad? ¿Por qué la verdad? ¿No será mejor la incertidumbre, la no verdad o la ignorancia? ¿De dónde sacó que somos amigos de la verdad Sócrates? ¿Por qué no de la no verdad? ¿No? O sea, me encanta Nietzsche por ese atrevimiento de decir, a ver, pero ¿por qué la verdad, no? Viene y viene el amplio quizás, ¿no? Dice cualquiera que sea el valor que atribuyamos a lo verdadero, a la veracidad, al desinterés, podría suceder que nos viésemos obligado a atribuir a la apariencia, a la voluntad de la ilusión, al egoísmo y a la codicia un valor superior y más esencial para la vida. Se podría suponer incluso que el valor de las cosas buenas y reverenciadas consiste precisamente en la forma insidiosa en que están emparentadas, ligadas, enmarañadas y quizás hasta sean idénticas, en esencia, a las cosas malas que parecen contrarias. Quizás. Pero, ¿quién se preocuparía de este peligroso quizás? Para ello, habría que esperar la llegada de una nueva especie de filósofos. Filósofos del peligroso quizás. Aquí está. Y fíjense, hablando de esta idea de interpretación en Nietzsche, ¿no? O sea, este truco nietzscheano, ¿no? O sea, hasta ahorita hemos ido hacia la verdad. ¿Qué tal si no? No estoy diciendo que sea la no verdad del camino. Estoy diciendo,
quizás, fíjense lo que dice Nietzsche, cualquier valor que sea atribuido a lo verdadero, a la veracidad, al desinterés, podría suceder que nos viéramos obligados a atribuir a la apariencia, a la voluntad de ilusión, al egoísmo y a la codicia un valor superior y más esencial para la vida. Hasta ahora hemos dicho que la verdad es lo máximo. ¿Y si realmente lo que es lo máximo es la no verdad y la ilusión? Quizás. Qué peligroso quizás, dice Nietzsche, ¿no? Dice, y aquí sigue Nietzsche haciendo la guerra a los filósofos, ¿no? El hecho, parágrafo 4, el hecho de que un juicio sea falso no constituye, en nuestra opinión, una objeción contra ese juicio. ¿Qué pasó, Kant? A ver, Kant, ¿qué opinas de esto, no? Dice, por principio nos inclinamos a afirmar que los juicios más falsos son para nosotros los más indispensables, que el hombre no podría vivir sin admitir las ficciones de la lógica, sin relacionar la realidad con la medida del mundo puramente imaginario, de lo incondicionado y lo idéntico, sin falsear constantemente el mundo, introduciendo en él noción de número, hasta el punto de que renunciar a los juicios falsos sería renunciar a la vida, negar la vida. Admitir que lo no verdadero es la condición de la vida es evidentemente oponerse de modo peligroso al sentimiento que se tiene habitualmente de los valores, y una filosofía que se permita tal audacia se coloca por ese solo hecho más allá del bien y del mal. Fíjense, ¿no? O sea, otra vez, el truco que está diciendo Nietzsche no está afirmando, está diciendo, ¿y si admitiéramos que los juicios falsos son necesarios para la vida? ¿Que es necesario que estas ficciones que no son verdad son necesarias para la vida? Y con ellas tienen tal vez más valor que la verdad. ¿Qué pasaría con la filosofía, no? Dice parágrafo 6 ahora sobre la filosofía. Dice Nietzsche, poco a poco he ido descubriendo que hasta el presente toda gran filosofía ha sido la confesión de su autor, y lo que haya querido o no, se haya dado cuenta o no, constituye sus memorias. Asimismo, he observado que en toda filosofía las intenciones morales o inmorales forman el germen verdadero del que nace la planta completa. ¿En qué sentido dice esto Nietzsche? Está el ejemplo de los estoicos, ¿no? Vamos a ver antes el ejemplo de los estoicos, porque me lo brinqué. Estamos en 6, ¿no? En parágrafo 6. 6. Aquí está, parágrafo 9. ¿Queréis vivir de acuerdo con la naturaleza, oh nobles estoicos? ¿Qué engaño el vuestro? Imaginad un ser conformado según la naturaleza, pródigo como ella, indiferente, en extremo, sin intenciones ni miramientos, sin piedad ni justicia, fecunda y estéril e incierta a la vez. Imaginad la indiferencia misma convertida en poder. ¿Cómo podríais vivir conforme a esa indiferencia? ¿Vivir? ¿No es acaso querer ser diferente de la naturaleza? ¿Vivir no es evaluar, preferir, ser injusto, limitado, querer ser diferente? Y admitiendo con vuestro lema, de acuerdo con la naturaleza, significara en el fondo, de acuerdo con la vida. ¿Cómo podría actuar de otra forma? Porque hacer un principio de lo que ya sois, de lo que no podéis dejar de ser, en realidad es todo lo contrario. Cuando pretendéis descifrar ávidamente en la naturaleza el canon de vuestras leyes, es cosa muy distinta a lo que decís. Extraños comediantes, impostores que os engañáis a vosotros mismos. Vuestro orgullo quiere prescribir e imponer a la naturaleza misma vuestra moral, vuestro ideal. Exigís que sea una naturaleza de acuerdo con la sabiduría de la Estoa, ¿no? Parágrafo 9, que por cierto voy a incluir a mis notas, sí, ya lo había incluido, se me olvidó.
pega duro, ¿no? Pega duro al tema, ¿no? O sea, decían los estoicos, vive de acuerdo a la physis. Y dice Nietzsche, a ver, si tomáramos eso en serio, viviríamos de acuerdo al fondo dionisiaco. Y no haríamos nada, no nos importaría nada, no seríamos para nada. Dice, y así, ¿quién puede vivir, no? Dice, vivir, piensa Nietzsche, aquí en Tono de Nacimiento de la Tragedia, es diferenciarse de la naturaleza, es valorar, es ponerle a la naturaleza un velo apolíneo. ¿Se refieren a eso los estoicos? Dice Nietzsche, no, eso es obvio. Lo que los estoicos dicen es, vive de acuerdo a la naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? Lo que yo te digo. Por ejemplo, la fuerza del destino, ¿no? La necesidad. Y entonces hay que vivir de acuerdo a la naturaleza, es vivir apegado a la necesidad y no intentar imponer nuestra voluntad sobre la naturaleza, ¿no? Entonces dice Nietzsche, entonces ya no estamos viviendo de acuerdo a la naturaleza. Vivir de acuerdo a la naturaleza en realidad lo que encubre es tu deseo de volver absoluto a tu forma de vida. O sea, la forma de vida del estoico, que es en última instancia la forma de vida del esclavo que acepta su esclavitud, ¿no? Piensa Nietzsche. Entonces, vivir de acuerdo a la naturaleza no es más que un intento encubierto de prescribir a todo el mundo tu forma de vida. Esto es de imponerle a todos que la verdad es lo que tú eres, lo que tú haces, ¿no? Que la verdad es tu estilo de vida. Y entonces, por eso, dice Nietzsche, toda filosofía es en el fondo autobiografía, memorias del autor, lo confiese o no, porque es su intento de absolutizar su estilo de vida y volver su estilo de vida la verdad, ¿no? Ya lo decía, lo podemos ver en Aristóteles. No es casual que el filósofo descubría que la actividad de Dios es filosofar, ¿no? Ahí está, seguimos al... Ahí se me cayó una separación, chale. El 34... Parágrafo 34. Leemos, ¿no? Cualquiera que sea el punto de vista filosófico en que nos situemos, se reconocerá que la falsedad del mundo en que creemos vivir es la cosa más cierta y firme que nuestra vista podría aprender. Aquí está más adelante, ya para no alargar mucho, ¿no? Dice... Es un simple prejuicio moral creer que la verdad es mejor que la apariencia. Es incluso la hipótesis peor fundada que existe. Hay que confesarlo. La vida no sería posible sin toda una perspectiva de apariciones y apariencias. Y si se suprimiese totalmente el mundo aparente, con toda la indignación y rusticidad virtuosa que con él ponen ciertos filósofos, suponiendo que eso fuese posible, no quedaría nada tampoco de nuestro mundo, de nuestra verdad. Pues, ¿qué es lo que nos fuerza a admitir que existe una oposición radical entre lo verdadero y lo falso? No bastaría con admitir grados de apariencia, como si se hablase de matices y de armonías más o menos claras, más o menos oscuras, valores diferentes, para emplear el lenguaje de los pintores. ¿Por qué el mundo en que vivimos no habría de ser ficticio? No sería... Bueno, hasta ahí, ¿no? Aquí vemos varios puntos típicos de Nietzsche, ¿no? O sea, será más claro en el caso de los ídolos, ¿no? Negar el mundo falso, negar el mundo de la apariencia, implica también negar el mundo de la verdad, y al revés, ¿no? O sea, dice Nietzsche, yo lo que hago no es decir, bueno, antes íbamos al mundo verdadero, ahora vamos al mundo de la apariencia, ¿no? Dice, cuando yo niego el mundo verdadero, también destruyo el mundo de la apariencia, solo queda un mundo, ¿no? Dice, no hay verdad y falsedad. Dice tal cual, ¿no? ¿Por qué pues, ¿qué es lo que nos fuerza a admitir que existe una oposición radical entre lo verdadero y lo falso? Que es la idea clásica, ¿no? Que hay una oposición radical entre verdadero y falso. Dice, ¿no bastaría con admitir grados de apariencia? Considerarse de matices y las armonías, o más o menos claras, valores diferentes, en otros términos, perspectivas diferentes. Y este es el perspectivismo de Nietzsche, ¿no? La idea de que no hay verdad sino perspectivas, ¿no? Sino valores desde donde se interpreta este mundo. En otros términos, no hay verdad sino distintas formas de mentir, distintos velos. ¿Cómo juzgar entre esos velos? Piensa Nietzsche. Si esos velos sirven para afirmar la vida o no. Si no sirven,
son malas. En otros términos, toda verdad es una ficción que sirve para posibilitar la vida humana en este mundo. Entonces, para juzgarlas no hay que decir es que una es la verdad y la otra no, sino los grados en que logran esto, en que logran afirmar la vida humana y posibilitar la vida humana en este mundo, ¿no? Si lo logran poco, no es que sean falsas, es que son malas verdades. Y si lo afirman mucho, son mejores verdades. Sería esa la forma de juzgar, piensa Nietzsche, la verdad, de acuerdo al grado en que afirman la vida y no de acuerdo a la vieja dicotomía verdad-falsedad, ¿no? Y en este reconocimiento habría que aceptar entonces que la apariencia es tan importante como la verdad, porque la verdad en el fondo sería una forma de apariencia, ¿no? También habría que reconocer, ¿no? Entonces, que no hay verdad, solo perspectivas, ¿no? Este es el perspectivismo de Nietzsche, ¿no? ¿Qué es verdad? Pues depende desde dónde preguntes, desde qué vida se afirma a través de esa verdad, ¿no? Para los estoicos, lo que los estoicos dicen es verdad, porque eso afirma su vida. Para los cínicos eso no era verdad, ¿no? En un sentido, ¿no? O sea, pensemos en el mundo helénico, todos los filósofos decían, vive de acuerdo a la fisis. La diferencia estaba en que para los estoicos la fisis era una cosa, para los epicúreos la fisis era otra cosa, para los cínicos la fisis era otra cosa. Entonces, al final, la máxima vive según la fisis, tenía muchas verdades, muchas interpretaciones como solución, ¿no? ¿Cuál era la más adecuada? Pensarían incluso esos filósofos, la que más afirme la vida, ¿no? Y dirá Nietzsche, pues esas distintas interpretaciones nacían desde distintos modos de vida, ¿no? Desde el modo de vida del esclavo, desde el modo de vida del rebelde que renuncia a la sociedad, ¿no? Etcétera. Perspectivismo es lo mismo que relativismo, o se distingue en algo. Nietzsche le llama perspectivismo a esta posición, ¿no? Porque no solamente es que es, o sea, es relativo a qué. O sea, relativismo tiene que ver, la idea del relativismo es que la verdad es relativa. ¿A qué? ¿A qué es relativa, no? El perspectivismo sería la verdad es relativa a quién la afirma, digamos, ¿no? Lo que es verdad para unos no es verdad para otros, pero no nada más porque sí, ¿no? O sea, la diferencia de esa verdad o su carácter relativo es relativo al tipo de vida que se afirma a través de esa verdad, en términos de lo que es del punto que sigue, a la voluntad de poder que se expresa en esa verdad, ¿no? Esa sería la diferencia entre relativismo y perspectivismo en Nietzsche, ¿no? Digamos, el perspectivismo nietzscheano sin duda es una forma de relativismo, pero muy peculiar porque va a poner lo relativo en si estas ficciones afirman la vida, ¿no? O no. Continuamos sobre el perspectivismo. Bueno, aquí un tema dionisiaco, Apolíneo dionisiaco, ¿no? A todo lo que es profundo le gusta enmascararse. Las cosas más profundas tienen incluso odio a la imagen y al símbolo, ¿no? Vamos ahora a los famosísimos aforismos, ¿no? Leo algunos y los comentamos, ¿no? Que tienen que ver con perspectivismo, ¿no? Aforismo 64, el conocimiento, por el conocimiento mismo, la óptima trampa que nos tiende la moral, y acabamos por caer una vez más en sus redes, ¿no? Ya vimos que Nietzsche no cree en esta búsqueda desinteresada del conocimiento de la filosofía, ¿no? Porque nada es desinteresado para Nietzsche, ¿no? Luego viene el famosísimo 150, ¿no? Alrededor de un héroe, puede variar la traducción, ¿no? En credos es diferente, pero bueno, la idea es parecida. Alrededor de un héroe, todo se convierte en tragedia. Alrededor de un semidios, todo se convierte en drama. En drama satírico, alrededor de un dios, todo se convierte en ¿qué? Tal vez en un universo, ¿no? Ahí está esta idea de la perspectiva, ¿no? 183. Este me gusta mucho. Lo que me anonada no es que me hayas mentido, sino que en lo sucesivo no podré creerte, ¿no? Esta frase, ¿no? Aparte de su valor poético, que es evidente, ¿no? Será muy profunda. Manténgala presente porque será el gran tema con el cristianismo. El problema con el cristianismo no es que mienta, sino que en adelante ya no nos permite creer. Entonces, solo guarden eso para cuando lean fragmentos póstumos, ¿no?
Lo que me anoda no es que me mientas, sino que en adelante ya no podré creerte, ¿no? En fin, entramos ahora al tema de la voluntad de poder, ¿no? Y arrancamos otra vez con parágrafo 9. Ahora vamos a leer otra parte de parágrafo 9, ¿no? Está... está hablando de la filosofía, ¿no? Dice, crea siempre el mundo a su imagen, pues no puede hacer otra cosa. La filosofía no es más que ese instinto tiránico, la voluntad de poder en su aspecto más intelectual, la voluntad de crear el mundo, de instaurar la causa prima, ¿no? O sea, la filosofía, búsqueda desinteresada de la verdad, en realidad es la expresión intelectual de la voluntad de poder, el deseo de imponerse sobre otros, ahora imponiendo su vida como la physis, ¿no? Imponiendo su moral, pensemos en los estoicos, como la physis. Entonces, la filosofía no es más que la forma intelectual de la voluntad de poder, el deseo de una fuerza de imponerse sobre las demás, ¿no? Y de acrecentarse. Buena referencia, ¿no? Seguimos sobre voluntad de poder, ¿no? Vamos al parágrafo 22. Viene hablando de las leyes naturales, ¿no? Dice Nietzsche, pero como he dicho, esto es interpretación y no texto. Podría venir alguien que con intenciones contrarias y con muy otros artificios de interpretación descifrase y con muy otro descifrase por el contrario en esta misma naturaleza y partiendo de los mismos fenómenos el triunfo brutal y despiadado de voluntades tiránicas. Este nuevo intérprete nos revelaría la voluntad de poder en su realidad universal y en su fuerza absoluta hasta el punto que casi todas las palabras serían inutilizables e incluso la palabra tiranía parecería un eufemismo, una metáfora demasiado débil, demasiado humana. Y dice, bueno, pero esto no es más que una interpretación, ¿no? Entonces, Nietzsche interpreta este mundo, dice, alguien podría ver en las leyes naturales, ¿no? Desde ellas interpretar que el mundo tiene un orden y que tiene una cierta teleología y demás, ¿no? Dice, pero podría venir un intérprete contrario que en esas fuerzas reconociera que todo es fuerza, ¿no? Que todo es la tensión entre fuerzas que no buscan más que ampliarse, ¿no? Y imponer sobre las otras y no solo preservarse del ser, sino agrandarse, ¿no? Esto es, y esta interpretación sería la de voluntad de poder, pero dice Nietzsche, al final esa también es una interpretación, ¿no? Igual de perspectivista que la de los estoicos, ¿no? O sea, digamos, vive según la physis, también Nietzsche podría decirnos vive según la physis, y para Nietzsche la physis es voluntad de poder, ¿no? O sea, su interpretación es voluntad de poder, ¿no? La voluntad de poder evidentemente está conectada con la idea de voluntad de Schopenhauer. La única gran diferencia es que va Nietzsche a enfatizar el carácter de conflicto consigo mismo de la voluntad, ¿no? Para Schopenhauer, la voluntad era una sola fuerza con muchas expresiones, que esas expresiones estaban en conflicto, pero que al final siempre se afirmaba la misma fuerza, ¿no? Que es la voluntad o la voluntad de vivir, ¿no? Que decía, voluntad de vivir es un pleonasmo, ¿no? ¿Qué quiere la voluntad? Preservarse en el ser. Y esa deseo de preservarse en el ser se expresa de infinitas formas, ¿no? Ya dijimos, se expresa con la cebra que corre, se expresa con la leona que lo persigue, y es, aunque se encuentren esas fuerzas, o estas expresiones, es la misma fuerza de querer vivir, ¿no? De querer seguir viviendo. Para Nietzsche, la voluntad de poder no es una fuerza que tiene muchas expresiones, es la contienda de muchas pulsiones en direcciones contrarias. ¿Qué es lo único que quieren? Afirmarse, ¿no? O sea, y así como el tirano impone su moral a través de la fuerza que ejerce con el puño, el filósofo impone su moral a través de la fuerza que ejerce con el intelecto. Pero los dos lo que quieren es imponerse, ¿no? Y incluso dentro de ellos,
esa moral es el resultado de una contienda de fuerzas en el interior del interior del alma, ¿no? Hablaremos de esto adelante, ¿no? Entonces, pero ya estamos empezando a ver qué es esa interpretación de la voluntad de poder, ¿no? Sigue sobre el tema de la voluntad de poder en parágrafo 36, ¿no? Dice, suponiendo por último que se llegase a explicar toda nuestra vida instintiva como el desarrollo interno y ramificado de una forma fundamental única de la voluntad de poder, es mi tesis, la tesis de Nietzsche es esta. Suponiendo que se pudiese reducir todas las formas orgánicas a esta misma voluntad de poder y descubrir así la solución al problema de la procreación y la nutrición, es un mismo y único problema, habríamos adquirido el derecho a llamar a toda energía, cualquiera que fuese, voluntad de poder. El universo visto desde dentro, el universo definido y designado por su carácter inteligible, sería justamente voluntad de poder y no otra cosa. Entonces, vemos, ¿no?, la evidente conexión del concepto de voluntad de poder de Nietzsche con el concepto de voluntad de Schopenhauer, ¿no? El mundo visto desde dentro sería voluntad de poder y no otra cosa. Esta parece una frase sacada de Schopenhauer, ¿no? Se ha visto desde dentro, ¿no? Luego, el famosísimo 146, ¿no? Este es famosísimo y ha sido objeto de memes, ¿no? Cuando se lucha contra monstruos hay que tener cuidado de no convertirse en monstruo uno mismo. Si hundieses largo tiempo tu mirada en el abismo acaba por penetrar en ti. O acaba por devolverte la mirada, dice otras traducciones, ¿no? Si ves por mucho tiempo al abismo, el abismo te mira de vuelta, ¿no? Cuando peleas en monstruos hay que tener cuidado de no convertirse en uno, ¿no? Cuando miras por mucho tiempo al abismo, el abismo te mira de vuelta, ¿no? Vemos aquí, me parece, dos momentos del pensamiento de Nietzsche, ¿no? O sea, Nietzsche pelea contra monstruos, ¿no? Contra los filósofos. Y en ese proceso él se convierte en un filósofo. Esto es en alguien que ofrece una interpretación. Por mucho tiempo ves hacia el abismo, que es el abismo, es la voluntad de poder, y reconoces la voluntad de poder en ti, ¿no? Y eso te lleva a reconocer la voluntad de poder en ti, ¿no? Así lo puedo interpretar yo este pasaje, ¿no? Excelente referencia de Pop, ¿no? Pero sería, digamos, Nietzsche pensaría lo contrario, ¿no? O sea, para Nietzsche el alivio de Arjona sería justo que me mientas y que yo te pueda creer, ¿no? Decía un amigo, ¿no? No me molesta que me haya sido infiel, sino que yo me haya dado cuenta, ¿no? O sea, si no me hubiera dado cuenta, pues qué, ¿no? Y es una solución muy nietzscheana, ¿no? O sea, no es que me importe que me seas infiel, es que me duele darme cuenta, ¿no? O sea, me preocupa, o sea, me duele, exacto, ¿no? O sea, no es el hecho, sino que yo sea consciente de él, ¿no? Mientras lo pueda cubrir o no verlo, no pasa nada, ¿no? Eso es lo que hace el velo apolíneo, ¿no? No ver una realidad de fondo, ¿no? Y el problema, pensará Nietzsche, del cristianismo, es que en la medida en que el cristianismo afirma la verdad, la veracidad como un valor, no solamente nos va a llevar al shock de descubrir que el propio cristianismo es una mentira, sino que nos dejará imposibilitados de creer en otras mentiras, ¿no? Y de ahí, como dijo en el Anticristo, 2000 años y ni un nuevo Dios, ¿no? O sea, el cristianismo nos despoja nuestra capacidad de creer en mentiras, de creer en ficciones. Y por eso lo que me anoda no es que me mientas, sino que ya no voy a poder creerte, ¿no? Perder este instinto estético, ¿no? O la debilitación de esta potencia estética del ser humano, ¿no? A través de una ficción que es la ficción cristiana, la ficción que creyó que era verdad, ¿no? Pregunta, ¿por Nietzsche la voluntad de poder aplica para todos los seres vivos o para todos los seres? O sea, sería una tesis biológica u ontológica. Ontológica, ¿no? O sea, porque te diste cuenta, menciona que lo aplica a las fuerzas naturales, ¿no? O sea, claro, insisto, piensen que es una interpretación. O sea, Nietzsche no está siendo estricto en que digas, de veras voy a probar que todo es voluntad de poder, ¿no? Solo ve todo como esta contienda de fuerzas que se ve en la naturaleza, ¿no? Se ve en las fuerzas naturales, ¿no?
en la gravedad de dos cuerpos que intentan uno atraer al otro, ¿no? Y en la gravedad de dos pulsiones en mi psique que quieren jalar en dos direcciones contrarias, ¿no? Mis valores contra un impulso de ley o no sé, ¿no? Todo es para eso, desde esa perspectiva para Nietzsche, voluntad de poder, ¿no? Entramos al famosísimo tema del eterno retorno, ¿no? Parágrafo 56, eterno retorno. Ya vamos acabando. Dice Nietzsche en 56. Aquí está 56, ¿no? Dice está hablando dice, quien se aplicara durante mucho tiempo, por no sé qué extraña necesidad, a lanzarse hasta sus últimas consecuencias en el pesimismo y a liberarlo de la estrechez y la simpleza del espíritu medio cristiana, medio alemana, de que ha sido afectado en las últimas manifestaciones bajo la filosofía de Schopenhauer. O sea, ¿qué pasaría si llevamos el pesimismo de Schopenhauer más allá de los límites cristianos? Piensa Nietzsche. Cuando se ha sondeado verdaderamente hasta el fondo y explotado en sus últimos lugares con una impasibilidad asiática, y más que asiática, el pensamiento más negador que haya existido más allá del bien y del mal, y no ya como Buda y Schopenhauer bajo el afán y la ilusión de la moral, entonces de este hecho mismo, sin quererlo, se abriría a la vez los ojos para el ideal opuesto, para el ideal del hombre más impetuoso, más vivo, más afirmador del universo, el hombre que no solo ha aprendido a acomodarse por completo a lo que ha sido y lo que es, y a soportarlo, sino que desea volver a todas las cosas tal como han sido y tal como son, para toda la eternidad, aquel que incansablemente dirige un di capo que se repita, no solamente a sí mismo, sino a la obra y al espectáculo entero, y no solamente al espectáculo, sino al fondo del ser que tiene necesidad de este espectáculo y lo hace necesario. Dice, este sería el círculo vicioso de Dios, ¿no? Este pasaje es brutal, ¿no? Por eso tengo que leer todo el parágrafo, ¿no? Dice, el problema con el pesimismo de Schopenhauer, ¿no? Que decíamos, el pesimismo de Schopenhauer son tres elementos, ¿no? La voluntad no tiene fin, la voluntad está en conflicto consigo misma, y en ese conflicto el balance entre placer y dolor siempre supera el dolor, ¿no? Schopenhauer piensa que reconocer este pesimismo, ¿no? O sea, nos abría la posibilidad de afirmar la voluntad conscientemente o de negarla, ¿no? Dice Nietzsche, ¿no? Es una salida cristiana la que adopta Schopenhauer y la que adopta Buda de negar la voluntad, ¿no? Dice, si de veras, o sea, pensar que negar la voluntad hay un sosiego, ¿no? Dice, si de veras quien atraviesa hasta el fondo el pesimismo de Schopenhauer es rebotado a la posición contraria. ¿Cuál es la posición esa? La otra que reconoce Schopenhauer, la del afirmador de la voluntad. ¿Y cómo se expresa el afirmador de la voluntad? Se expresa como eterno retorno. ¿Por qué como eterno retorno? El eterno retorno para Nietzsche, al menos en Más allá del bien y el mal, se entiende como esta posibilidad de decir de nuevo, sí de nuevo al mundo, ¿no? O sea, pensemos en la imagen de Schopenhauer del espectáculo de Saltimbanquis, ¿no? O sea, el conocimiento transformado en Schopenhauer nos lleva a darnos cuenta que este sufrimiento del mundo es una cosa infinita y que aún muriendo yo continuará por infinitos galaxias y eones, ¿no? Y universos, ¿no? Porque es la propia naturaleza de la existencia, es este sufrimiento, esta contradicción entre el dolor y el placer, en que el dolor siempre está aventajado, ¿no? Y que no tiene ninguna salida ni ningún fin. Si yo no pudiera negar este show, si no pudiera, desde este hartazgo ante el espectáculo de Saltimbanquis, decidir ya no verlo, ¿no? Este espectáculo que he visto 1,000,000 de veces, ¿no? Esa es la salida de Schopenhauer, ¿no? El que se harta y niega, ¿no? Este proceso, ¿no? Y niega la voluntad en su no querer, ¿no? Para Nietzsche dice, si realmente recorríamos hasta el fondo de estos senderos del pesimismo, reconoceríamos que no se puede negar,
este mundo, que no hay sentido negar este mundo. Y despertaríamos, dice Nietzsche, a la posición contraria, al que ya vio 1.000.000.000 de veces el espectáculo de Saltimbanquis y cuando acaba aplaude y dice, sí, de nuevo, ¿no? Di capo, ¿no? Que se repita, ¿no? Es esta la idea del eterno retorno, ¿no? Lo vemos en el 94, ¿no? La madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño, ¿no? Aquí una evidente referencia al niño jugando a las tablas de Heráclito, ¿no? O sea, estos procesos que son sin razón, ¿no? O sea, la posibilidad de armar un rompecabezas y luego desarmarlo para volverlo a armar, ¿no? O sea, una actividad que se afirma por sí misma, ¿no? Dirá Nietzsche en Fragmentos Póstumos, en el nihilismo europeo que veremos la clase que viene, ¿es aún posible negar el fin pero afirmar el proceso? Negar que este mundo vaya a algún lado y aún así afirmarlo sin que vaya a ningún lado. ¿Es sagrado este mundo aunque nunca alcance su culminación? Aunque no haya un paraíso después, aunque Dios nunca nos vaya a perdonar, aunque nunca venga el fin del mundo. Quien puede decir eso puede actuar desde el eterno retorno, ¿no? Termino con esta idea, ¿no? Nietzsche entiende dice el eterno retorno es un martillo. Ocaso de los ídolos o cómo filosofar a martillazos, va a introducir la idea de martillar en Nietzsche, ¿no? ¿Qué es martillar, no? Nietzsche piensa la acción de martillar como cuando uno pega con un martillo en una piedra para ver si tiene piedras preciosas dentro o no. Entonces, para oír el eco, ¿no? El martillo no es una acción de destrucción, sino de poner a prueba. Entonces, filosofar a martillazos es filosofar poniendo a prueba. ¿Qué se pone a prueba? Los ídolos, los valores. Entonces, esta acción de poner a prueba, dice Nietzsche, el eterno retorno es un martillo. El eterno retorno es un poner a prueba si nuestros valores afirman la vida. Si somos capaces de decir de nuevo. Entonces, el eterno retorno en Nietzsche tiene que entenderse en un sentido normativo, como una prueba, exacto, ¿no? O sea, y por último, alguien que entendió muy bien este problema del eterno retorno fue Milán Kundera, ¿no? En La insoportable levedad del ser, ¿no? Esta novela arranca justo con una reflexión sobre el eterno retorno, ¿no? Y pregunta Kundera, ¿qué es más insoportable? ¿La pesadez de la vida o su levedad? El hecho de que la idea de destino, que la hace pesada, o la idea de que podría haber sido de otro modo. Dice, adelanto inmediatamente, lo más pesado en la vida es su levedad. Y el primero a entender esto, dice Kundera, fue Nietzsche. Porque Nietzsche planteó la idea del eterno retorno, ¿no? Dice, el eterno retorno es la idea de que esta imaginación que tenemos de, ¿y si se repitiera todo como fue, pero pudiera decidir yo lo contrario? ¿No? O sea, así lo expresa Kundera. Imagínense que todo lo que ha pasado en el universo se repitiera, menos esa decisión que yo tomé, ¿no? Y bueno, arruinando un poco la novela, aunque es una novela bellísima, ¿no? Y pueden disfrutarla en general, ¿no? Hay un episodio en que está los protagonistas, después de haber caído en desgracia, están en un baile en el campo, ¿no? Ya que perdió su profesión de doctor, el tipo está exiliado, ¿no? Y entonces bailan, ¿no? Y en un remate, ¿no? Están en desorden los últimos dos capítulos, ¿no? Entonces, el último capítulo narra desde una perspectiva de tercera persona cómo volcó su camioneta de regreso del baile y murieron, ¿no? Entonces tú ya sabes que la novela acaba temporalmente, digamos, con la muerte de los protagonistas, ¿no? Pero el último capítulo los encuentra bailando en el baile antes de salir de tomar la camioneta, ¿no? Están bailando, entonces ella, su compañera le dice, es que todas las desgracias que han pasado pasaron por mi culpa. Si tan solo yo no te hubiera venido a buscar a Praga, si tan solo yo no te hubiera pedido que nos casáramos, si tan solo yo no te hubiera inculpado por tener amantes, si tan solo yo te hubiera pedido que firmaras la carta, si tan solo yo no te hubiera pedido que tuviéramos hijos, si tan solo yo no tuviera, y entonces el protagonista en un tono nietzscheano le dice algo así, no recuerdo exacto, ¿no? Pero dice algo así como, no, como fue estuvo bien, lo que fue estuvo bien, ¿no? O sea, nunca sabremos qué hubiera sido si no hubieras venido a verme, qué hubiera sido si no hubiera firmado esa carta, qué hubiera sido si no me hubieran corrido de mi práctica médica, qué hubiera sido si no hubiéramos tenido todos esos conflictos.
Eso no sabemos, ¿no? Solo sabemos lo que sí fue. Y lo que fue estuvo bien. Aunque sabemos, ¿no? Ya en esta perspectiva del lector, ¿no? Que esta ruta termina con el accidente, ¿no? Pero aún dice él sí de nuevo, ¿no? O sea, sí a ese camino sí, con todos los errores, con todos los problemas que tuvo, sí de nuevo a este mundo, ¿no? En fin, ahí dejo a Nietzsche, ¿no? Más allá del bien y del mal. Vimos la idea de perfectivismo, voluntad de poder y eterno retorno. El más allá del bien y del mal. Próxima sesión seguimos con el problema Sócrates, la razón en la filosofía y cómo el mundo verdadero se convirtió en fábula de Ocaso de los ídolos y fragmentos póstumos, el nihilismo europeo, que es el 571 del volumen 4 de fragmentos póstumos de Nietzsche, entrada del 10 de junio de 87, ¿no? Entonces, el nihilismo europeo, ¿no? Hasta ahí dejo la transmisión. Muchas gracias, colegas, y me quedo ahorita en el Jitsi con las preguntas.